268 después de Cristo. Roma, el corazón del mundo como lo habían llamado durante siglos, latía sordo, arrítmico como el de un anciano decrépito, agotado por una larga fiebre. Sobre los pulidos suelos de mármol del Senado, donde una vez Cicerón había lanzado sus truenos contra Catilina y Augusto había proclamado el advenimiento de la Edad de Oro, ahora yacía una fina, apenas perceptible capa de polvo. Se posaba sobre las estatuas de los grandes antepasados, se metía en los pliegues de sus togas de piedra, como si el propio tiempo hubiera ralentizado su marcha, atrapado en la apatía y el miedo. A la luz de las lámparas de aceite que proyectaban sombras temblorosas y grotescas sobre las paredes, el senador Cayo Junio Veldumniano, descendiente de una antigua pero empobrecida estirpe, releía una carta entregada por un mensajero desde Mediolanum. Sus dedos, cubiertos de anillos con piedras deslucidas, temblaban ligeramente. La carta era de su yerno, el legado de la séptima legión Claudia. No contenía secretos de Estado, pero no por ello era menos alarmante. Escribía sobre los godos que habían vuelto a cruzar el Danubio, sobre los sármatas cuyas patrullas a caballo ya se habían visto en las estribaciones de los Alpes, sobre la peste que diezmaba las centurias más rápido que las espadas enemigas, pero una frase escrita a toda prisa, garabateada en una tablilla de cera casi ilegible, hizo que el corazón del viejo senador se encogiera. El legado escribía que el emperador Galieno se había encerrado en su cuartel general y componía poemas sobre el valor mientras los bárbaros quemaban sus villas. Los soldados murmuran y dicen que el imperio no necesita un poeta, sino un carnicero, y ya han encontrado a uno. Su nombre, Aureliano, se susurra en todas las tiendas. Aureliano. Este nombre aún no decía nada a Roma. Para la nobleza aristocrática, sumida en intrigas y luchas por los restos de influencia, era solo uno de los cientos de advenedizos y lirios sin linaje que, gracias a la fuerza bruta y la suerte del soldado, se abrían camino hacia la cima. Hijo de un simple campesino arrendatario de Panonia, cuyas manos estaban acostumbradas desde la infancia a la empuñadura de una espada, no a un estilete. Un hombre del que se decía que en su vida había matado personalmente a más enemigos de los que algunas legiones habían visto en combate. Pero era precisamente en este nombre, rudo como una piedra sin tallar, donde resonaba esa fuerza primordial e indómita que Roma había perdido. El imperio que una vez pareció eterno e indestructible se deshacía por las costuras como una capa vieja y gastada. En Occidente, en la Galia, el general Póstumo se había proclamado emperador, creando su propio estado, su imperio galo, con senado, cónsules y legiones. En Oriente, de las arenas abrasadoras del desierto sirio, había surgido una nueva e inaudita fuerza en forma del reino de Palmira, gobernado con mano de hierro por la reina Zenobia. Provincias secesionistas, usurpadores, interminables guerras civiles, invasiones bárbaras en todas las fronteras, colapso económico y peste, todo ello eran síntomas de una misma enfermedad cuyo nombre era la crisis del siglo III. Fue una época en la que el título de emperador se convirtió en una sentencia de muerte. En el último medio siglo, más de 20 gobernantes se habían sucedido en el trono y casi todos murieron de forma violenta. Eran proclamados y asesinados por sus propias legiones, que habían pasado de ser los defensores del Estado a sus principales sepultureros. Roma moría. Moría lentamente, dolorosamente, aferrándose a los fantasmas de su antigua grandeza, pero hundiéndose inexorablemente en el caos. Y en ese mismo momento, salía a la escena histórica el hombre destinado a convertirse en la última esperanza de un mundo agonizante. Un hombre cuyo reinado de 5 años se convertiría en una de las epopeyas más brillantes, sangrientas y vertiginosas de la historia de la humanidad. Un hombre que recibiría el título de restaurador del mundo, y que, tras restaurar ese mundo, sería traicionado y asesinado por aquellos a quienes había salvado.
Esta es su historia. La del emperador Lucio Domicio Aureliano. Antes de que las legiones aclamen el nombre de Aureliano, antes de que su espada comience a redibujar el mapa de un imperio fracturado, es necesario descender a las profundidades más oscuras de la época que lo engendró. Hay que comprender por qué el mundo construido por Augusto y perfeccionado por los antoninos se precipitó al abismo de la anarquía. ¿Por qué las águilas de las legiones, que una vez infundieron temor desde Britania hasta Partia, de repente comenzaron a desgarrar el cuerpo de su propia madre, Roma? La crisis del siglo III no fue una catástrofe repentina, fue una agonía lenta y dolorosa causada por un entramado de dolencias mortales, cada una de las cuales merece un examen atento. Todo comenzó con el dinero, o más bien, con su devaluación. Ya desde tiempos de Nerón, los emperadores, enfrentados a crecientes gastos militares y reacios a subir los impuestos para no enfadar a la aristocracia y al pueblo, encontraron lo que les pareció una solución genial: reducir el contenido de metales preciosos en las monedas. Si en un denario de la época de Augusto había plata casi pura, a principios del siglo III, bajo Septimio Severo, su proporción había caído al 50 o 60%. Pero el verdadero colapso se produjo en las décadas siguientes. Los emperadores, que necesitaban enormes sumas para sobornar a ejércitos en constante rebelión, llevaron este proceso al absurdo. La moneda principal de la época se convirtió en el antoniniano. Inicialmente contenía unos 5 gramos de plata, pero para la década de los 260 se había convertido en una pieza de cobre apenas recubierta con una amalgama de plata que se desgastaba en pocas semanas de uso. El contenido de plata en ella cayó al 2 o 4%, y a veces incluso a 0,5%. Las consecuencias fueron catastróficas. No fue simplemente inflación en el sentido moderno, fue un colapso total de la confianza en el dinero como tal. Los precios se dispararon. Si a principios de siglo un modio, unos 8,7 litros de trigo, costaba medio denario, a finales de siglo su precio podía alcanzar cientos de denarios. Los soldados, que recibían su paga en monedas devaluadas, exigían pagos en especie: grano, vino y aceite. El comercio basado en la circulación monetaria se paralizó. Los mercaderes temían enviar caravanas sin saber si podrían vender sus mercancías por un dinero que al día siguiente se convertiría en chatarra inútil. Las grandes calzadas romanas, las arterias de la economía imperial, quedaron desiertas. Las ciudades, especialmente Roma, que vivían de los suministros de las provincias, comenzaron a pasar hambre. La economía retrocedía rápidamente a un primitivo intercambio de trueque. Las grandes fincas, las latifundia, se convirtieron en mundos cerrados, produciendo todo lo necesario para sí mismas y sin necesidad de comercio exterior, lo que fragmentaba aún más el espacio económico del imperio. Este caos económico se convirtió en el caldo de cultivo para todas las demás calamidades. El ejército romano, otrora la mayor maquinaria militar de la historia, se había convertido en un monstruo que devoraba a su propio estado. Este proceso había comenzado mucho antes del siglo III. Al abandonar el principio de la milicia ciudadana de la República, Roma creó un ejército profesional, pero con el tiempo, este ejército se fue distanciando cada vez más de la sociedad civil. Las legiones, que pasaban décadas en las fronteras, ya no se reclutaban entre los itálicos, sino entre los habitantes de las provincias como galos, ilirios o sirios. Para ellos, Roma no era la ciudad sagrada de sus antepasados, sino solo la fuente de su paga. Su lealtad no pertenecía al Senado y al pueblo de Roma, sino a su general, que los conducía a la victoria y, lo que es más importante, al botín. El asesinato del último emperador de la dinastía Severa, Alejandro Severo, en el 235 por soldados descontentos con su indecisión en la guerra contra los germanos, abrió la caja de Pandora. Comenzó la era de los emperadores soldado. Ahora las legiones comprendieron que eran ellas,
y no el fantasmagórico Senado de Roma, quienes decidían quién vestiría la púrpura, y comenzaron a crear emperadores con una frecuencia aterradora. Cualquier general popular podía ser alzado sobre los escudos por sus soldados y proclamado Augusto. Las legiones del Rin proponían a su candidato, las del Danubio al suyo, los ejércitos de Oriente al suyo. El resultado era una inevitable guerra civil. Mientras las legiones se masacraban entre sí en la lucha por el poder, las fronteras quedaban indefensas. Estos emperadores gobernaban durante meses, a veces semanas, antes de ser asesinados por los mismos soldados que los habían elevado al trono, por un retraso en la paga, por una derrota en batalla, o simplemente porque otro pretendiente prometía más. Este círculo vicioso desangraba al imperio, aniquilando a sus mejores unidades militares en matanzas fratricidas y convirtiéndolo en una presa fácil para los enemigos externos. Los enemigos externos de Roma parecieron oler la sangre. Durante 2 siglos la paz romana se había mantenido por el miedo que infundían las legiones. Ahora ese miedo había desaparecido. En las fronteras del norte, a lo largo del Rin y el Danubio, se pusieron en movimiento confederaciones tribales enteras. Ya no eran las tribus dispersas de la época de César. Durante siglos de vecindad con el imperio, habían aprendido mucho. Francos, alamanes, godos, vándalos, sármatas, todas estas nuevas, grandes y agresivas agrupaciones se abalanzaron sobre las debilitadas fronteras. Sus incursiones ya no se limitaban a escaramuzas fronterizas. Ejércitos enteros de bárbaros irrumpían en el interior del imperio, llegando hasta Grecia, Asia Menor e incluso la propia Italia. En el 251, en la batalla de Abrito, los godos no solo derrotaron a un ejército romano, sino que mataron al emperador Decio, una humillación sin precedentes para las armas romanas. En Oriente surgió una amenaza aún más terrible. El debilitado imperio parto fue reemplazado por un nuevo, agresivo y centralizado imperio persa sasánida. A diferencia de los bárbaros, los persas eran un estado civilizado con un ejército regular y ambiciones imperiales. Su rey, Sapor I, se veía a sí mismo como el heredero de Darío y Jerjes y aspiraba a reconquistar todas las provincias asiáticas de Roma. En el 260 ocurrió una catástrofe que sacudió los cimientos del mundo romano. En la batalla de Edesa, los persas derrotaron a un ejército romano y el emperador Valeriano fue hecho prisionero. Para los romanos, acostumbrados a considerar a su emperador un dios viviente en la tierra, no fue solo una derrota militar, fue un horror sagrado, una señal de que los dioses habían abandonado a Roma. La captura de Valeriano fue el catalizador que finalmente derrumbó la estructura del imperio y condujo a su desintegración de facto. Fue después de la captura de Valeriano cuando el imperio se dividió en 3 partes. El gobernador de las provincias germánicas, Póstumo, viendo que el poder central era incapaz de defender la Galia de las incursiones de francos y alamanes, se rebeló y se proclamó emperador, pero no aspiraba a tomar Roma. Su objetivo era crear su propio estado independiente, capaz de defenderse eficazmente. Así surgió el Imperio Galo, que incluía la Galia, Britania e Hispania. Tenía sus propios emperadores, su propio senado, su propio ejército, y duró 14 años, siendo para los habitantes de estas provincias una autoridad más real que la lejana e impotente Roma. En Oriente, en el vacío de poder creado tras la derrota de Valeriano, se alzó el gobernante de la ciudad siria de Palmira, Odenato. Formalmente siguió siendo un aliado de Roma, pero en la práctica actuaba como un rey independiente. Apoyándose en sus propias fuerzas, libró una guerra exitosa contra los persas, vengando la derrota romana. Tras su asesinato en el 267, el poder pasó a su esposa, la legendaria reina Zenobia. Esta mujer ambiciosa e inteligente, que se consideraba descendiente de Cleopatra, decidió que el tiempo de la dependencia de Roma había pasado. Proclamó a su joven hijo Babalato emperador
e inició una rápida expansión. Sus tropas conquistaron toda Siria, Palestina y, lo más importante, la provincia de Egipto, vital para Roma como su principal granero. Así surgió el imperio de Palmira, que controlaba todo el oriente romano. ¿Y qué hay de Roma? El poder romano legítimo, representado por el hijo de Valeriano, Galieno, y luego por sus sucesores, controlaba solo Italia, África, los Balcanes y las provincias del Danubio. Era un lamentable vestigio de la otrora gran potencia, desgarrado por conflictos internos y constantemente atacado por los bárbaros. El mundo que se había construido durante 7 siglos se había derrumbado, y fue en este infierno, en este caos, donde el propio nombre de Roma parecía condenado al olvido, donde debía aparecer un hombre lo suficientemente cruel, fuerte y decidido para volver a unir estas piezas. El mundo necesitaba un restaurador, y él ya se abría camino hacia el poder a través de la jerarquía militar, dejando un rastro de sangre a su paso. Mientras en Roma los senadores tejían intrigas y en las provincias secesionistas se acuñaban monedas con los perfiles de nuevos emperadores, en los austeros campamentos fronterizos del Danubio se forjaba la fuerza destinada a cambiar el curso de la historia. Era el ejército de Iliria, endurecido en incesantes batallas contra godos, sármatas y cuados, que despreciaba a los afeminados políticos de la capital y solo era leal a la guerra y a sus comandantes. Fue de este entorno, del corazón mismo de la vida fronteriza, de donde surgió el hombre cuyo nombre pronto resonaría en todo el imperio. Lucio Domicio Aureliano nació el 9 de septiembre del 214 en Panonia, probablemente en las cercanías de la ciudad de Sirmio, la actual Sremska Mitrovica en Serbia. Su origen era de lo más humilde. Las fuentes informan que su padre era un colono, es decir, un campesino arrendatario que cultivaba la tierra perteneciente a un senador local llamado Aurelio. Su madre, según cuenta la leyenda, era una sacerdotisa del culto local del Sol Invicto, o Sol Invictus, una deidad que jugaría un papel clave en su futura política. Para un joven de tal familia en el siglo III, solo existía un ascensor social, un camino hacia la fama y la riqueza, el ejército. Y Aureliano emprendió ese camino. Parecía nacido para la guerra. Los autores antiguos, sin escatimar en epítetos, lo describen como un hombre de enorme estatura, de una fuerza física increíble, de carácter severo e incluso cruel. Poseía una energía indomable y una valentía personal que rozaba la temeridad. Las leyendas que inevitablemente rodean a tales personalidades cuentan que en una batalla en Sarmacia mató personalmente a 48 enemigos, y durante toda su carrera militar a más de 900. Los soldados, que valoraban en un comandante sobre todo el coraje y la habilidad para vencer, lo apodaron mano a la espada, o en una traducción más ruda, el Tajo. Su carrera fue meteórica, pero típica de un oficial capaz de esa época. Pasó por todos los escalones del servicio militar: legionario, centurión, tribuno de legión, comandante de un ala de caballería auxiliar. Sirvió en el Rin contra los francos, en Britania, en el Danubio contra los godos. Estuvo en todas partes donde retumbaban las batallas y corría la sangre. Su reputación crecía cada año. Era conocido como un defensor despiadado de la disciplina. Se cuenta que exigía a sus soldados no solo valentía en la batalla, sino también modestia en el campamento. Les prohibía saquear a la población civil, extorsionar, tener sirvientes innecesarios. Decía que mantuvieran limpias sus armas, no sus copas. La más mínima infracción era castigada con crueldad. Por un motín, podía ejecutar a 1 de cada 10 hombres de una centuria. Por la violación de la esposa de un lugareño, se dice que ordenó doblar 2 árboles, atar al culpable a sus copas y luego soltarlos. Los árboles, al enderezarse, descuartizaron al soldado. Tal crueldad infundía terror, pero también respeto. En una época de decadencia general y desobediencia, el ejército bajo el mando de Aureliano era un modelo de disciplina y capacidad de combate. Para la década de los 260,
Aureliano ya era uno de los generales más destacados del imperio. Entró en el círculo más cercano del emperador Galieno, un gobernante culto y refinado, pero que carecía del temple de hierro que la época exigía. Galieno valoraba mucho los talentos militares de Aureliano y le encomendaba las misiones más responsables. Fue Aureliano quien comandó la caballería de élite que se convirtió en el núcleo del nuevo ejército móvil creado por Galieno para el rápido despliegue de tropas en las secciones amenazadas de las fronteras. En el 268, cuando los godos llevaron a cabo otra invasión masiva en los Balcanes, Aureliano jugó un papel clave en su derrota en la grandiosa batalla de Naissus, la actual ciudad de Niš. Sin embargo, la lealtad en esa época era un concepto relativo. En ese mismo año 268, durante el asedio de Mediolanum, donde se había atrincherado el usurpador Aureolo, Galieno fue víctima de una conspiración de sus altos oficiales. Los historiadores todavía debaten el grado de participación de Aureliano en esta conspiración. La mayoría coincide en que, si no fue su organizador, muy probablemente sabía de ella y no la impidió. El ejército estaba cansado de Galieno. Necesitaba un emperador soldado. Al trono ascendió otro destacado general ilirio, Claudio. Pasó a la historia con el apodo de El Gótico por su decisiva victoria sobre los godos. Aureliano se convirtió en su mano derecha, el jefe de toda la caballería, de hecho, el segundo hombre del ejército. Durante 2 años lucharon codo con codo, rechazando a los bárbaros de las fronteras del Danubio. Parecía que este tándem de 2 talentosos generales podría detener la desintegración del imperio. Pero en el 270 el destino asestó otro golpe. Claudio II el Gótico, encontrándose en su cuartel general en Sirmio, murió de la peste que asolaba a las tropas. La muerte de Claudio sumió de nuevo al imperio en la incertidumbre. En Roma, el Senado, encantado con la oportunidad de influir por una vez en la elección del emperador, se apresuró a confirmar en el trono al hermano del difunto, Quintilo. Quintilo era un hombre decente, culto y moderado, pero era un senador, no un soldado. No poseía ni autoridad ni apoyo en el ejército. Aureliano se encontraba en ese momento en el Danubio, completando la derrota de los godos. Cuando la noticia de la muerte de Claudio y la entronización de Quintilo llegó a sus legiones, la reacción fue predecible. Los soldados no querían ver en el trono a otro títere de Roma. Querían a su propio comandante probado en batalla. En mayo, o según otras fuentes en septiembre del 270, en la misma Sirmio donde murió Claudio, las legiones de Panonia y Mesía proclamaron emperador a Lucio Domicio Aureliano. Aureliano afirmó más tarde que el moribundo Claudio lo había nombrado su sucesor, pero lo más probable es que fuera solo una estratagema propagandística para legitimar su poder. El enfrentamiento entre los 2 emperadores fue breve. Quintilo, que se encontraba en Aquilea, en el norte de Italia, intentó organizar la resistencia, pero sus soldados, al oír que el aguerrido ejército del Danubio, liderado por el temible Aureliano, marchaba contra ellos, vacilaron. Comprendieron que sus posibilidades en una batalla eran nulas. Abandonado por todos, Quintilo, tras reinar solo unas pocas semanas, las fuentes mencionan un período de entre 17 y 77 días, se suicidó cortándose las venas o fue asesinado por sus propios soldados. El camino al trono estaba abierto. A sus 55 años, después de casi 40 años de servicio militar ininterrumpido, el hijo de un campesino de Panonia se convirtió en el único gobernante de lo que quedaba del Imperio Romano. Heredó un estado fragmentado, empobrecido y sangrante. En Occidente gobernaba el usurpador Tétrico, en Oriente la reina Zenobia. Los bárbaros roían las tierras imperiales por todos lados. El tesoro estaba vacío, el dinero no valía nada, el pueblo pasaba hambre. Cualquier otro en su lugar se habría desesperado. Pero Aureliano no era cualquier otro. Para él,
Esto era solo otro teatro de operaciones, otra batalla que había que ganar. Era un hombre con un objetivo simple y terrible: restaurar la unidad y la grandeza de Roma. Y para lograr ese objetivo, estaba dispuesto a ahogar en sangre a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fuera un bárbaro, un usurpador o un senador romano. La era de Aureliano había comenzado. Tras aceptar el manto púrpura, Aureliano no perdió el tiempo en fastuosas ceremonias en Roma. La ciudad eterna podía esperar. Su imperio estaba en llamas, y él, como un bombero experimentado, se lanzó hacia donde las llamas ardían con más fuerza. Los primeros meses de su reinado se convirtieron en un caleidoscopio de feroces batallas en las fronteras del norte. Debía demostrar, tanto a los enemigos como a su propio pueblo, que Roma volvía a tener un amo, cruel, eficaz e implacable. Apenas se difundió la noticia de la muerte de Claudio el Gótico por las tierras fronterizas, las tribus bárbaras se pusieron de nuevo en movimiento, decididas a poner a prueba la fortaleza del nuevo emperador. Los vándalos, en alianza con los sármatas, cruzaron el Danubio e invadieron Panonia, devastando todo a su paso. Aureliano, que poseía la habilidad única de estar donde más se le necesitaba, se dirigió inmediatamente a su encuentro. No se enredó en una prolongada guerra de desgaste. Su táctica era la de golpes fulminantes y aplastantes. Alcanzó al ejército de los vándalos y les impuso una batalla general. Los detalles de esta batalla no nos han llegado, pero el resultado fue una derrota total de los vándalos. Sin embargo, Aureliano no era solo un soldado, sino también un político pragmático. Comprendía que destruir por completo a una tribu tan grande era imposible e imprudente. Tras la victoria, entró en negociaciones con ellos. Las condiciones de paz fueron duras pero visionarias. Los vándalos debían abandonar inmediatamente el territorio del imperio y entregar a los romanos como rehenes a los hijos de sus jefes. Además, se comprometieron a proporcionar para el servicio en el ejército romano un destacamento de 2000 jinetes de élite. A cambio, Aureliano les garantizó una retirada segura al otro lado del Danubio, e incluso les proporcionó alimentos para el camino de regreso. Este paso demostraba un nuevo enfoque de la política fronteriza. Aureliano no solo rechazaba al enemigo, lo convertía en un recurso. La caballería bárbara, reclutada al servicio de Roma, se convertiría más tarde en una de las herramientas clave en sus campañas para unificar el imperio. Resolvía un problema mientras creaba una herramienta para resolver los siguientes. Tras ocuparse de los vándalos, Aureliano tomó una de las decisiones más difíciles y controvertidas de todo su reinado. Ordenó la evacuación total de la provincia de Dacia. Este territorio, rico en tierras y minas de oro, conquistado por el gran Trajano, se encontraba al otro lado del Danubio y constituía un enorme saliente, extremadamente difícil y caro de defender. Las constantes incursiones de godos y carpos habían convertido la vida en la provincia en una pesadilla, y el mantenimiento de numerosas guarniciones agotaba los ya escasos recursos del imperio. Para la sociedad romana, educada en la idea de la expansión constante y la inviolabilidad de las fronteras, abandonar toda una provincia fue un shock y una vergüenza. Pero Aureliano no pensaba en términos de prestigio, sino de conveniencia estratégica. Comprendía que era mejor tener una frontera corta y bien fortificada que dispersar las fuerzas para mantener un territorio que se había convertido en una carga. El Danubio era una barrera defensiva natural y poderosa. Ordenó la retirada de Dacia no solo de las legiones, sino también de la mayor parte de la población romanizada. Para suavizar el golpe al orgullo imperial, en la orilla sur del Danubio, en tierras de Mesía, creó una nueva provincia que llamó Dacia Aureliana, a la que trasladó a los colonos. Fue un acto de pragmatismo cruel pero necesario. Aureliano recortó el imperio para hacerlo más fuerte y seguro. Demostró que estaba dispuesto a sacrificar una parte para salvar el todo.
Sin embargo, el golpe más terrible esperaba a Aureliano más adelante. Mientras ponía orden en el Danubio, en el otro extremo de Europa, en el Alto Rin, se gestaba una nueva tormenta. Las tribus germánicas de los jutungos y los alamanes, aprovechando que las mejores tropas romanas estaban distraídas, rompieron la frontera y se abalanzaron hacia el sur como una avalancha. Su objetivo no era simplemente el saqueo de las tierras fronterizas, su objetivo era la propia Italia. Por primera vez en muchos siglos los bárbaros pisaban la tierra sagrada de Italia. Cruzaron los Alpes, saquearon las ciudades del norte y se dirigieron a Roma. El pánico se apoderó de la ciudad eterna, la capital del mundo que no había visto un enemigo a sus puertas desde los tiempos de Aníbal. Carecía de fortificaciones modernas. La antigua muralla serviana, construida en el siglo IV a.C., estaba en ruinas y solo abarcaba una pequeña parte de la metrópolis en expansión. Aureliano, al recibir las terribles noticias, condujo a su ejército en una marcha forzada desde Panonia hasta Italia. Alcanzó a las fuerzas principales de los bárbaros cerca de Placentia, la actual Piacenza. Confiado en sus legiones curtidas en la batalla, atacó de inmediato, y aquí ocurrió lo que nadie esperaba. El ejército romano sufrió una aplastante derrota. Los bárbaros, tendiendo una emboscada en una zona boscosa, sorprendieron a las legiones al atardecer y las derrotaron. Fue una catástrofe. El camino hacia una Roma indefensa estaba abierto. En la capital cundió la histeria. Los sacerdotes realizaban apresuradamente antiguos y olvidados ritos para aplacar a los dioses. En el pueblo corrían rumores sobre el fin del mundo. Parecía que el imperio vivía sus últimos días. Pero fue en ese momento cuando Aureliano demostró sus mejores cualidades. No se desanimó ni cedió al pánico. Logró reunir los restos de su ejército derrotado, lo reforzó con reservas y se lanzó en persecución de los bárbaros que, en lugar de marchar sobre Roma, se habían dispersado por el centro de Italia, entregados al saqueo. Aureliano comprendió que no podía volver a atacar de frente. Dejó que los bárbaros se movieran hacia la costa adriática, hostigando constantemente su retaguardia con su caballería, sin darles descanso, agotándolos y dirigiéndolos hacia donde él quería. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de la ciudad de Fanum Fortunae, la actual Fano, a orillas del río Metauro. Aquí, Aureliano acorraló al ejército de los jutungos y alamanes entre sus legiones y el río. La batalla fue encarnizada, pero esta vez los romanos estaban preparados. Empujaron lentamente a los bárbaros hacia el agua. En el momento decisivo, la formación germana vaciló y huyó. Miles se ahogaron en el río tratando de escapar. Fue una victoria total e incondicional. Los restos del ejército bárbaro intentaron abrirse paso de nuevo hacia el norte, hacia los Alpes. Pero Aureliano ya los estaba esperando. El acto final del drama se desarrolló cerca de Ticinum, la actual Pavía. Aquí, el ejército romano aniquiló definitivamente a los invasores. Italia estaba a salvo. Aureliano lavó la vergüenza de la derrota en Placentia y demostró que era capaz de proteger el corazón del imperio. Por estas victorias recibió el título honorífico de Germanicus Maximus, el más grande vencedor de los germanos. Pero esta victoria tuvo un precio terrible. La invasión de los bárbaros en el corazón mismo del imperio había puesto de manifiesto su aterradora vulnerabilidad. Demostró que un solo ejército, por muy bueno que fuera, no era suficiente. La capital del mundo ya no podía sentirse segura. Aureliano aprendió muy bien esta amarga lección. Y su respuesta a esta nueva amenaza cambiaría para siempre el rostro de la ciudad eterna. El terror que experimentó Roma durante la invasión de los alamanes dejó una profunda cicatriz en la conciencia colectiva. Por primera vez en casi 500 años, el enemigo estaba a las puertas de la capital. Las victorias en Fano y Pavía eliminaron la amenaza inmediata,
Pero el shock psicológico fue inmenso. Aureliano, como nadie, comprendía que algo similar podría repetirse. Las fronteras eran demasiado extensas y los bárbaros demasiado impredecibles. Confiar únicamente en un ejército móvil era arriesgado. Roma, símbolo de un poder indestructible, necesitaba una protección física y tangible. En el 271, inmediatamente después de expulsar a los bárbaros de Italia, Aureliano inició uno de los proyectos de construcción más grandiosos de la historia de Roma: la erección de un nuevo anillo de murallas defensivas. Esta decisión fue revolucionaria. Roma había vivido durante siglos con una sensación de total seguridad. Sus murallas eran las legiones apostadas en el Rin, el Danubio y el Éufrates. La construcción de murallas alrededor de la capital era un reconocimiento público de que este sistema ya no funcionaba. Era el símbolo de una nueva y alarmante era, una era de defensa, no de expansión. El proyecto fue verdaderamente colosal. La nueva muralla, conocida hoy como la Muralla Aureliana, debía rodear no solo las 7 colinas de la antigua Roma, sino también los nuevos barrios que habían surgido a lo largo de los siglos, incluyendo el Campo de Marte y el Trastevere, al otro lado del Tíber. Su longitud total fue de unos 19 kilómetros. La construcción se llevó a cabo con una prisa increíble. El imperio no tenía ni el tiempo ni los medios para erigir fortificaciones monumentales de piedra tallada como las que se construían en épocas pasadas. Los ingenieros de Aureliano aplicaron la tecnología más avanzada y económica de la época. La muralla se construyó con hormigón, una mezcla de cal, ceniza volcánica llamada puzzolana y escombros, que se vertía en un encofrado de ladrillo. Esto permitía construir rápidamente y con menores costes. Para acelerar aún más el proceso y ahorrar materiales, se incluyeron en la línea de las murallas estructuras sólidas ya existentes, como acueductos, muros de anfiteatros, tumbas e incluso la famosa pirámide de Cestio. Inicialmente, la muralla tenía una altura de unos 8 metros y un grosor de hasta 4 metros. Cada 30 metros, lo que equivalía a 100 pies romanos, se erigían torres cuadradas que sobresalían de la línea de la muralla, lo que permitía un fuego de flanco contra los atacantes. En la muralla se abrieron 18 puertas principales que daban a las principales calzadas y numerosas poternas más pequeñas. Aureliano no vivió para ver la finalización de su obra. La construcción se completó bajo su sucesor, el emperador Probo, pero fue él su iniciador y principal impulsor. La muralla aureliana no se convirtió en una simple estructura militar, se convirtió en la encarnación material de la crisis del siglo III, protegió a Roma de las incursiones bárbaras durante muchos siglos, pero al mismo tiempo la encerró en un anillo de piedra, poniendo fin para siempre a su crecimiento ilimitado. La ciudad eterna, consciente de su vulnerabilidad, se cerró en sí misma por primera vez en mucho tiempo. Mientras en las afueras de Roma bullía el trabajo de construcción de las murallas, dentro de la ciudad maduraba otra crisis no menos peligrosa. Estaba relacionada con la principal lacra económica del imperio, la devaluación de la moneda. Aureliano, con el objetivo de poner orden en las finanzas y restaurar la confianza en el dinero, planeó una reforma monetaria. Su plan consistía en cesar la acuñación de los antoninianos, que prácticamente no valían nada, y emitir una nueva moneda de mayor calidad, con un contenido de plata fijo y garantizado. Sin embargo, este objetivo, aparentemente benévolo, se topó con una feroz resistencia por parte de quienes se lucraban con el caos. Los directores y trabajadores de la Ceca de Roma, encabezados por un funcionario llamado Felicísimo, llevaban años robando plata impunemente, emitiendo monedas de baja ley y embolsándose la diferencia. La reforma de Aureliano les privaba de esta fuente de ingresos. En el 271, o según otras fuentes, en el 274, cuando el emperador les exigió cuentas e inició una investigación,
Los trabajadores de la ceca se sublevaron abiertamente. No fue una simple protesta de artesanos. Los conspiradores, evidentemente, tenían conexiones en el entorno senatorial, descontento con el gobierno autoritario del emperador soldado. La revuelta degeneró rápidamente en verdaderos combates callejeros en las colinas de Roma. Fue el disturbio civil más grave en la capital en muchas décadas. Aureliano, recién llegado de los campos de batalla contra los bárbaros, se vio obligado a asaltar los barrios de su propia ciudad. Lanzó a las tropas regulares para reprimir la revuelta. La batalla en la colina de Celio, según los historiadores, fue increíblemente sangrienta. Se informa que en ella murieron hasta 7.000 soldados. El emperador reprimió brutalmente la revuelta. Felicísimo fue asesinado. Muchos senadores implicados en la conspiración fueron ejecutados. Aureliano demostró una vez más que no toleraría ninguna desobediencia, ni en las fronteras ni en el corazón de su capital. Tras reprimir la revuelta, llevó a cabo su reforma. Se emitió una nueva moneda, que los numismáticos llaman convencionalmente Aureliano. Llevaba la marca Dintintiu, o KA, en la parte griega del imperio, lo que según la versión más extendida significaba 20 partes de cobre por una parte de plata. Era un reconocimiento honesto de que la moneda solo contenía un 5% de plata. Pero este contenido estaba ahora garantizado por el Estado. También se reanudó la acuñación del áureo de oro. La reforma de Aureliano no pudo detener por completo la inflación, pero fue el primer paso hacia la estabilización del sistema financiero y demostró su determinación de poner orden en todos los ámbitos de la vida estatal. Además de los problemas militares y económicos, Aureliano también vio la crisis espiritual que afectaba a la sociedad romana. Los antiguos dioses olímpicos ya no satisfacían las necesidades de la gente que vivía en una época de constante ansiedad y miedo. En todo el imperio ganaban popularidad los cultos orientales, que ofrecían una relación más personal y salvadora con la deidad, como el culto a Mitra, a Isis y, por supuesto, el cristianismo. Aureliano, cuya madre, según la leyenda, era sacerdotisa del sol, decidió dar al imperio un nuevo protector único y todopoderoso. Instituyó un culto estatal al Sol Invicto, conocido como Sol Invictus. Este culto era sincrético, absorbía fácilmente los rasgos de diversas deidades solares, el dios sirio el Agabal, el persa Mitra, el griego Apolo. El Sol era una deidad universal, comprensible tanto para un campesino de la Galia como para un comerciante de Egipto. Era el símbolo de la luz, el orden y el renacimiento, todo lo que Aureliano aspiraba a traer al imperio. En el 274 consagró solemnemente en Roma un magnífico templo al Sol Invicto, construido con los ingresos de la campaña de Oriente. Instituyó un colegio de sacerdotes pontífices del Sol, de igual estatus que los más antiguos colegios sacerdotales de Roma. Se declaró el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno, cuando la luz comienza a aumentar, como el día del nacimiento del Sol Invicto. Este dios se convirtió en el patrón personal del emperador y de todo el ejército. En las monedas apareció la inscripción Sol Domin Bs Imperii Romani, Sol, Señor del Imperio Romano. Al introducir este culto, Aureliano buscaba fortalecer la unidad del Estado y sacralizar su propio poder. El emperador se convertía en el representante terrenal de la deidad celestial suprema. Fue el primero de los gobernantes romanos en llevar oficialmente una diadema, símbolo del poder real en el oriente helenístico, y en exigir que se le dirigieran como Dominus et Deus, Señor y Dios. Fue un paso decisivo desde el Principado, donde el emperador era considerado solo el primero entre iguales, hacia el dominado, un sistema de monarquía ilimitada que Diocleciano formalizaría definitivamente. Habiendo lidiado con los enemigos en Italia, fortalecido la capital e iniciado las reformas, Aureliano podía ahora dirigir su mirada a las partes escindidas del imperio.
decidió golpear primero donde había surgido el más audaz y rico de los imperios alternativos, en Oriente. Le esperaba la guerra con la reina Zenobia, mientras Aureliano imponía el orden a sangre y fuego en el Danubio y en Italia. En las fronteras orientales florecía y se fortalecía una potencia que había lanzado el desafío más audaz al poder de Roma. Desde un oasis en el corazón del desierto sirio, desde la legendaria ciudad de Palmira, gobernaba una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de belleza, inteligencia y ambiciones desmedidas. La reina Zenobia. La guerra contra ella no fue para Aureliano una simple campaña para recuperar provincias. Fue un choque de dos mundos, dos voluntades, dos visiones del futuro de Oriente. Palmira, o Tadmor como la llamaban en arameo, era una maravilla del mundo antiguo. Situada a medio camino entre la Siria romana y la Mesopotamia parta, se convirtió en el principal punto de tránsito para las caravanas que transportaban seda, especias e incienso de oriente a occidente. La fabulosa riqueza de la ciudad se reflejaba en su arquitectura, en sus majestuosas columnatas, sus arcos monumentales, sus lujosos templos dedicados a dioses locales y grecorromanos. Los romanos utilizaron durante mucho tiempo Palmira como un estado tapón, otorgándole una considerable autonomía. Pero a mediados del siglo III, cuando Roma se debilitó y los persas intensificaron su presión, el papel de Palmira creció drásticamente. Su gobernante Odenato pasó de ser un simple aristócrata urbano a un poderoso caudillo militar. Tras la captura del emperador Valeriano por los persas, fue Odenato con su ejército de famosos arqueros palmiranos y caballería pesada, clibanarios, quien infligió a los sasánidas una serie de derrotas significativas, haciéndolos retroceder más allá del Éufrates. Una Roma agradecida le concedió los títulos de Dux Romanorum, jefe de los romanos, y Corrector Totius Orientis Commes, corrector de todo el Oriente, reconociéndolo de facto como el gobernante supremo de las provincias orientales. En el 267, Odenato y su hijo mayor fueron asesinados en una conspiración palaciega. El poder como regente de su hijo menor Babalato fue asumido por su segunda esposa Zenobia. Julia Aurelia Zenobia era una personalidad extraordinaria. Los historiadores antiguos la describen como una mujer de una belleza deslumbrante, de piel morena, ojos negros como el azabache, dientes blanquísimos y una voz fuerte y sonora. Pero detrás de esta apariencia se escondían una mente aguda y una voluntad de hierro. Era muy culta, hablaba varios idiomas incluyendo griego, egipcio y latín, conocía la historia y patrocinaba a filósofos como el famoso neoplatónico Longino, a quien convirtió en su principal consejero. Afirmaba descender de los Ptolomeos egipcios y de la propia Cleopatra, y en todo intentaba emular a la gran reina. Al principio Zenobia actuó con cautela, reconociendo formalmente la autoridad de Roma. En las monedas se acuñaban los perfiles de su hijo Babalato y del emperador romano reinante. Pero sus ambiciones iban mucho más allá. Soñaba con crear su propio imperio oriental independiente, que sería el heredero de los reinos helenísticos y podría tratar de igual a igual tanto con Roma como con Persia. En el 270, aprovechando la muerte de Claudio el Gótico y la agitación en Roma, pasó a la acción decidida. Su general Sabdas, al frente de un ejército de 70.000 hombres, invadió Arabia y Egipto. La captura de Egipto, el principal granero de Roma, equivalía a una declaración de guerra. Pronto, toda Siria, Palestina y una parte considerable de Asia Menor quedaron bajo su dominio. El imperio de Palmira alcanzó su máximo poder. En las monedas desapareció la imagen del emperador romano, y Babalato y la propia Zenobia adoptaron los títulos de Augusto y Augusta. El desafío estaba lanzado. Aureliano no podía tolerar la pérdida de las riquísimas provincias orientales. En el 272, habiendo asegurado las fronteras europeas,
reunió un poderoso ejército y marchó hacia el este. Sus tropas estaban compuestas por las experimentadas legiones del Danubio, la guardia pretoriana y contingentes de caballería bárbara, incluidos aquellos mismos vándalos a los que había derrotado recientemente. Tras cruzar a Asia Menor, Aureliano actuó con su característica mezcla de crueldad y clemencia. Las ciudades que le abrían sus puertas recibían el perdón. Las que intentaban resistir eran saqueadas. La historia de la ciudad de Tiana fue ejemplar. Al asediarla, un enfurecido Aureliano juró que, tras su captura, no dejaría con vida ni a un perro. Cuando la ciudad cayó, los soldados se prepararon para la masacre. Pero Aureliano, queriendo mostrar también clemencia, dio la orden de que, como había prometido no dejar con vida a ningún perro, se matara a todos los perros, pero se perdonara a los habitantes. Este gesto, que se difundió por toda Asia Menor, contribuyó a que muchas otras ciudades se le rindieran sin luchar. Las fuerzas principales del ejército de Palmira, bajo el mando de Sabdas, esperaban a Aureliano a las puertas de Siria, cerca de la ciudad de Imae, no lejos de Antioquía. El ejército de Zenobia estaba compuesto principalmente por caballería pesada, catafractos y clibanarios, cubiertos con una armadura completa junto con sus caballos. Esta avalancha acorazada era prácticamente invulnerable a la infantería. Aureliano, conociendo perfectamente las fortalezas y debilidades del enemigo, recurrió a una estratagema. Colocó al frente a su caballería ligera dálmata y mauritana con la orden de, al primer choque con la caballería pesada de los palmiranos, simular una huida. Sabdas cayó en la trampa. Sus clibanarios, seguros de una fácil victoria, se lanzaron en su persecución. La persecución duró varios kilómetros bajo el sol abrasador de Siria. Las pesadas armaduras se calentaron al rojo vivo, y tanto los jinetes como los caballos se agotaron. Cuando la caballería palmirana quedó finalmente exhausta y su formación se rompió, Aureliano dio la vuelta a sus jinetes frescos y los atacó. Al mismo tiempo, las fuerzas principales romanas entraron en combate. La derrota fue total. La caballería pesada de Zenobia, su principal fuerza de choque, fue aniquilada. Sabdas, con los restos del ejército, se retiró a Antioquía y luego a Emesa, la actual Homs, donde Zenobia reunió un nuevo ejército, aún más grande. Aquí, en la llanura frente a la ciudad, tuvo lugar la segunda y última batalla general de la guerra. Esta vez, los palmiranos, habiendo aprendido la amarga lección, actuaron con más cautela. Su ejército de 70.000 hombres volvió a apostar por la caballería pesada. Al comienzo de la batalla, los clibanarios arrollaron a la caballería romana en el flanco izquierdo y la obligaron a retirarse. Parecía que la victoria estaba cerca, pero en el centro la formación romana compuesta por infantería endurecida resistió. Los legionarios, armados con espadas cortas, gladius y pesadas jabalinas pilum, se enfrentaron al ataque enemigo como un muro de hierro. Las fuentes informan que incluso se usaron mazas, con las que los soldados de infantería derribaban de sus sillas a los jinetes acorazados. Mientras en el centro se libraba una feroz carnicería, Aureliano logró reagrupar a su caballería y atacar el flanco y la retaguardia del ejército palmirano. Rodeadas y atacadas por todos lados, las tropas de Zenobia vacilaron y huyeron. La batalla se convirtió en una masacre. Habiendo perdido un segundo ejército, Zenobia, con los restos de sus tropas, se encerró en su capital. Esperaba que las poderosas murallas de Palmira y las dificultades de abastecimiento del ejército romano en el desierto obligaran a Aureliano a retirarse. También contaba con la ayuda de los persas, con quienes estaba en negociaciones. Aureliano asedió la ciudad. Él se envió a Zenobia una carta ofreciéndole una capitulación honorable, en la que decía que podría vivir con su familia donde él indicara si entregaba sus armas, caballos, oro, seda, marfil y camellos. La respuesta de la reina fue orgullosa y burlona. Escribió que nadie, excepto él,
habría exigido lo que él exigía. Le reprochó que exigiera su rendición, como si no supiera que la reina Cleopatra prefirió morir a vivir sin honor. También mencionó que si los persas a quienes esperaban acudían en su ayuda, él, por supuesto, moderaría su orgullo. Pero la ayuda no llegó. Destacamentos romanos interceptaron los refuerzos persas. El asedio se prolongaba. Cuando la situación en la ciudad se volvió desesperada, Zenobia tomó una medida desesperada. Por la noche, junto con su hijo y algunos allegados, huyó de la ciudad asediada en los dromedarios más rápidos, intentando llegar a territorio persa. Pero la caballería ligera romana se lanzó en su persecución y la alcanzó a orillas del Éufrates. La reina cautiva fue llevada al campamento de Aureliano. Al ver a su reina encadenada, los defensores de Palmira perdieron la voluntad de resistir y rindieron la ciudad. Aureliano, admirado por su belleza, perdonó inicialmente Palmira, llevándose solo sus incalculables tesoros. Sin embargo, tan pronto como abandonó Siria, estalló una nueva rebelión en la ciudad. Los habitantes masacraron a la guarnición romana que había quedado y proclamaron emperador a un tal Antíoco. Al enterarse, Aureliano se enfureció. Inmediatamente dio la vuelta a su ejército, regresó a Palmira en una marcha vertiginosa, la tomó por asalto y esta vez no tuvo piedad. La ciudad fue entregada al saqueo y la destrucción. El oasis más hermoso del desierto fue aniquilado y nunca pudo recuperarse de este golpe. El imperio de Palmira dejó de existir. El oriente había sido recuperado. Tras derrotar a Zenobia y devolver al poder de Roma las riquísimas provincias orientales, Aureliano no se permitió ni un minuto de descanso. Su gran misión de restaurar el imperio estaba cumplida solo a medias. En Occidente todavía existía un fragmento del mundo anterior, el imperio galo, que incluía la Galia, Britania y parte de Hispania. Habiendo existido durante casi 15 años, había demostrado su viabilidad, pero ahora le esperaba la prueba final, el encuentro con las legiones del restaurador del mundo. En el 274, concluidos todos los asuntos en Oriente, Aureliano dirigió su ejército hacia Occidente. El imperio galo, fundado por Póstumo en el 260, nació como respuesta a la incapacidad del poder central para proteger las provincias del noroeste de las constantes incursiones de las tribus germánicas. Sus gobernantes, como Póstumo, Victorino y finalmente Tétrico, eran ante todo caudillos militares cuya principal tarea era la defensa de la frontera del Rin. Cumplieron con éxito esta tarea, lo que les aseguró el apoyo de la población local y del ejército. Tenían su propio senado, sus propios cónsules, sus propias secas, todos los atributos de un estado romano. Sin embargo, para cuando Aureliano llegó al poder, el imperio galo ya había pasado su apogeo y se encontraba en un profundo estado de crisis interna. A él, como al imperio central, lo desgarraban las mismas enfermedades, los motines de soldados y la lucha por el poder. El fundador, Póstumo, fue asesinado por sus propios soldados. Sus sucesores gobernaron durante poco tiempo, enfrentándose constantemente a usurpadores vidvinutig tanto por las legiones del Rin como por las de Britania. El último emperador de la Galia fue Cayo Pío Esubio Tétrico, un aristócrata de Aquitania, ex gobernador de la provincia. A diferencia de sus predecesores militares, Tétrico era un funcionario civil, un hombre de una noble estirpe galo-romana. Fue elevado al trono con el apoyo de Victoria, la madre del anterior emperador, Victorino, quien de hecho gobernaba el estado. Tétrico y su hijo, Tétrico el joven, a quien hizo su cogobernante y César, gobernaban desde su capital en Augusta Treverorum, la actual Treveris, pero su reinado fue turbulento. Tétrico tenía que repeler constantemente las incursiones de los germanos y reprimir las rebeliones internas. El ejército no lo respetaba demasiado, viéndolo como un títere de la camarilla de la corte. La economía decaía, la calidad de la moneda gala caía tan rápidamente como la romana. El Estado, creado para la defensa, se encontraba al borde del colapso.
Tétrico, siendo un hombre inteligente y pragmático, comprendía que su posición era precaria. Veía cómo en el este ascendía la estrella de Aureliano, que había aplastado a la poderosa Zenobia. Se daba cuenta de que un enfrentamiento con el victorioso ejército del Danubio sería fatal para su debilitado estado. Fue en ese momento, según informan los historiadores antiguos, cuando Tétrico tomó una decisión extraordinaria. Entró en correspondencia secreta con Aureliano. Comprendiendo la inevitabilidad de la derrota, decidió entregar su imperio a cambio de que se le perdonara la vida, el estatus y las propiedades a él y a su hijo. Para Tétrico, era la única forma de salir del juego con vida y con honor. Para Aureliano, era una oportunidad de recuperar la Galia sin una sangrienta y prolongada guerra civil que podría debilitar la frontera del Rin y abrir el camino a una nueva invasión bárbara. En la primavera del 274, el ejército de Aureliano cruzó los Alpes y entró en la Galia. El ejército de Tétrico salió a su encuentro. Los dos ejércitos romanos se encontraron para una batalla decisiva en los campos cataláunicos, cerca de la actual ciudad de Châlons-en-Champagne. Este lugar se convertiría en el futuro en el escenario de otra batalla aún más famosa, donde los romanos y sus aliados detuvieron a los hunos de Atila. Lo que sucedió a continuación, los historiadores lo describen más como un espectáculo bien orquestado que como una batalla real. En el fragor de la batalla, según el acuerdo secreto, Tétrico con su hijo y su séquito más cercano abandonó sus tropas y se pasó al bando de Aureliano, rindiéndose de hecho. Privadas de su mando, las legiones galas, que quizás no estaban ansiosas por luchar contra sus hermanos de armas, fueron fácilmente derrotadas y dispersadas. Algunos historiadores modernos ponen en duda la versión del pacto secreto, considerándola una invención posterior, destinada a justificar a Tétrico y a blanquear a Aureliano, presentando la conquista como una reunificación casi pacífica. Quizás la batalla fue real, y Tétrico se rindió solo cuando la derrota fue evidente. Pero, de una forma u otra, el resultado fue el mismo. Con pérdidas mínimas, Aureliano obtuvo una victoria completa. El imperio galo, que había durado 14 años, cayó en un solo día. Britania e Hispania, que seguían a la Galia, también reconocieron sin resistencia la autoridad del emperador legítimo. El oeste había sido recuperado. El este había sido recuperado. Por primera vez en una década y media, el imperio romano volvía a ser uno. La titánica tarea había sido cumplida. En otoño del 274, Aureliano regresó a Roma para celebrar su triunfo, el más magnífico y grandioso que la ciudad eterna había visto en muchos años. Fue un espectáculo diseñado para demostrar al mundo entero el renacimiento del poder romano. La procesión, que avanzaba lentamente por las calles de Roma hacia la colina capitolina, era deslumbrante. Se transportaban tesoros incalculables, capturados en Palmira y la Galia: oro, plata, sedas, estatuas, armas. Se llevaban animales exóticos de Oriente. Pero el principal espectáculo eran los prisioneros. Al frente de la gran procesión marchaban representantes de todos los pueblos vencidos: godos, vándalos, sármatas, alamanes, francos, egipcios, árabes. Pero todas las miradas estaban puestas en dos figuras que personificaban los imperios caídos. Al frente iba Tétrico, vestido con la toga púrpura de un emperador galo junto con su joven hijo. Y detrás de él, provocando el clamor de la multitud, llevaban a la reina cautiva de Oriente. Zenobia, encadenada con cadenas de oro tan pesadas que tenían que ser sostenidas por esclavos, caminaba, doblada bajo el peso no solo de las cadenas, sino también de las joyas con las que la habían adornado para resaltar su antigua grandeza y la profundidad de su caída. Cerraba la procesión el carro del triunfador, el carro de Aureliano que, según la leyenda, era tirado por 4 ciervos, era el símbolo de su poder sobre todo el mundo. Tras él marchaban sus legiones victoriosas, cantando canciones y gritando aclamaciones.
El Senado y el pueblo de Roma, en reconocimiento a sus grandísimos méritos, concedieron oficialmente a Aureliano el título honorífico que pasó para siempre a la historia junto con su nombre. Restitutor Orbis, restaurador del mundo. Pero Aureliano demostró una vez más su pragmatismo y una clemencia atípica para la época hacia los enemigos romanos vencidos. Después del triunfo, no solo perdonó la vida a Tétrico y a Zenobia, sino que les aseguró una existencia digna. Tétrico fue nombrado para un alto cargo administrativo, corrector de Lucania en Italia, y vivió el resto de sus días como un respetado aristócrata romano. A Zenobia se le concedió una lujosa villa en Tibur, la actual Tívoli, donde vivió con sus hijos, y se dice que sus descendientes se integraron en las filas de la nobleza romana. Con este acto de clemencia, Aureliano mostraba que la guerra civil había terminado. No se vengaba de sus antiguos adversarios, sino que los integraba en el imperio restaurado. No era un tirano, sino un unificador. El mundo había sido restaurado. Pero mantenerlo resultó ser una tarea no menos difícil que conquistarlo. Habiendo vencido a todos los enemigos externos e internos, Aureliano pudo finalmente dedicarse a lo que apenas había tenido tiempo de atender en los primeros años de su reinado. La organización interna del imperio. No era solo un soldado, poseía una visión clara de cómo debía ser el Estado para sobrevivir en las nuevas y duras realidades. Sus reformas, llevadas a cabo en el último año de su vida, se centraron en la centralización del poder, el fortalecimiento de la economía y el restablecimiento del orden en Roma. Fueron tan decididas e intransigentes como sus campañas militares. La capital del imperio, Roma, se había convertido para el siglo III en una metrópolis enorme e hinchada, con una población de 1 millón de habitantes, una parte significativa de la cual estaba formada por el proletariado, personas sin propiedad que vivían de las distribuciones estatales. El sistema de abastecimiento de alimentos de la ciudad, la famosa Anona, era un mecanismo complejo y vulnerable. Cualquier interrupción en el suministro de grano de Egipto o África podía provocar hambrunas y revueltas. Aureliano, que había aprendido por experiencia propia lo peligrosa que podía ser la turba romana, decidió reformar este sistema. En primer lugar, sustituyó las distribuciones de grano por distribuciones de pan horneado. Este fue un paso importante. Ahora el Estado se hacía cargo no solo de la entrega de la materia prima, sino también de su procesamiento, lo que reducía las oportunidades de especulación y robo por parte de molineros y comerciantes. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las panaderías, transformó sus colegios en estructuras estatales con una disciplina estricta. En segundo lugar, amplió la lista de productos distribuidos a la población. Al pan se le añadieron aceite de oliva, carne de cerdo y sal. Algunas fuentes incluso mencionan intentos de establecer distribuciones regulares de vino, para lo cual se plantaron nuevos viñedos en tierras estatales en Italia. Estas medidas no fueron un simple acto de populismo, fue una política bien pensada, destinada a garantizar la estabilidad social en la capital. Una multitud saciada y contenta era menos propensa a las revueltas. Aureliano comprendía que la solidez de su poder dependía no solo de la lealtad de las legiones en las fronteras, sino también de la tranquilidad en las calles de Roma. La era de Aureliano marcó el abandono definitivo del antiguo modelo de gobierno del Principado, en el que el emperador compartía el poder con el Senado. Aureliano, como otros emperadores soldado, no confiaba en la aristocracia senatorial, considerándola un nido de intrigas e incompetencia. Reprimió brutalmente la conspiración de senadores, relacionada con la revuelta de Felicísimo y, en adelante, no se apoyó en ellos, sino en militares leales y en funcionarios profesionales del orden ecuestre. Su reinado preparó el terreno para el dominado, un sistema de monarquía absoluta en el que la voluntad del emperador es la única ley. Introdujo en la corte un fastuoso ceremonial,
tomado del oriente helenístico y persa. Fue el primero de los emperadores en llevar permanentemente una diadema, tachonada de piedras preciosas, y en titularse oficialmente Señor y Dios. No fue una simple manifestación de megalomanía, fue una política consciente, destinada a elevar la figura del emperador por encima de la sociedad, a conferir a su poder un estatus sagrado y divino para excluir la posibilidad misma de que fuera cuestionado. También se esforzó por fortalecer y ordenar el aparato estatal. Se reforzaron las oficinas centrales responsables de la recaudación de impuestos, la gestión de las propiedades imperiales y el abastecimiento del ejército. Aureliano intentó luchar contra la corrupción que corroía el imperio desde dentro, castigando a los funcionarios deshonestos con la misma severidad con la que castigaba a los soldados que cometían faltas. Comprendía que para la supervivencia del imperio se necesitaba no solo un ejército fuerte, sino también una burocracia eficaz y centralizada. A pesar de todos sus logros, Aureliano no consideraba su misión cumplida. Quedaba un enemigo que había infligido a Roma la humillación más terrible: el imperio persa. Fueron los persas quienes derrotaron al ejército romano en Edesa y capturaron al emperador Valeriano. Esta vergüenza, desde el punto de vista de Aureliano, aún no había sido lavada. Además, los persas habían apoyado a Palmira durante su guerra con Roma, lo que le daba un pretexto formal para declarar la guerra. En el 275, habiendo puesto orden en el imperio, Aureliano comenzó los preparativos para una gran campaña en Oriente. Se reunió un enorme ejército, compuesto por sus mejores y más experimentadas legiones de Iliria y Mesía, así como por unidades auxiliares de todo el imperio. El objetivo de la campaña no era simplemente castigar a los persas por su pasada audacia. Lo más probable es que Aureliano, como Trajano, soñara con conquistar Mesopotamia y resolver definitivamente la cuestión oriental. Una victoria sobre el mayor rival de Roma debía ser la culminación de su carrera y consolidar definitivamente su fama como el más grande de los emperadores. El ejército se reunió en Tracia y se preparaba para cruzar a Asia. El emperador se encontraba en su cuartel general, en la pequeña ciudad de Caenofrurium, entre Perinto y Bizancio. Estaba en la cima de su poder. Tenía 60 años, pero todavía estaba lleno de fuerza y energía. El imperio estaba unificado, las fronteras fortalecidas, los enemigos derrotados. Le esperaba un nuevo triunfo, una nueva gloria. Nada, al parecer, podía detener a este hombre de hierro, pero el destino, que tanto tiempo le había sido favorable, preparaba su último y más artero golpe. La amenaza no vino de los campos de batalla, sino de su propia tienda. Otoño del 275. El campamento militar cerca de la ciudad tracia de Caenofrurium bullía como una colmena alborotada. Las mejores legiones del imperio, veteranas de decenas de campañas, se preparaban para la mayor expedición de su tiempo, la invasión de Persia. Los soldados limpiaban sus armas, revisaban sus armaduras, alimentaban a sus caballos. Su moral estaba por las nubes. Los guiaba un emperador invicto, el restaurador del mundo, un hombre que había sacado a Roma del abismo y en quien confiaban ciegamente. El propio Aureliano, en su cuartel general, revisaba los últimos informes y daba órdenes. Estaba absorto en los pensamientos de la guerra venidera, en la logística, la táctica, la gloria que le esperaba más allá del Éufrates. No sospechaba que su principal enemigo se encontraba a solo unos pasos de él. En el círculo más cercano al emperador había un hombre llamado Eros. En algunas fuentes lo llaman Mucapor. Ocupaba el cargo de secretario personal o notario de Aureliano. Era un hombre de gran confianza por cuyas manos pasaba toda la correspondencia secreta del emperador. Sin embargo, Eros no era honesto. Usaba su posición para la extorsión y el soborno. Un día, Aureliano, conocido por su intolerancia a la corrupción, se enteró de las maquinaciones de su secretario. Llamó a Eros y le dio una reprimenda durísima, amenazándolo con un castigo severo.
Para el emperador fue solo un episodio más de restablecimiento del orden. Pero para Eros sonó como una sentencia de muerte. Conocía demasiado bien a su señor. Comprendía que Aureliano nunca perdonaba tales cosas y que le esperaba o la ejecución o, en el mejor de los casos, una destitución deshonrosa y la confiscación de sus bienes. Presa de un pánico atroz, Eros tomó una medida desesperada y diabólicamente astuta. Decidió eliminar al emperador para salvar su propia vida, pero no podía actuar solo. Necesitaba cómplices, y de entre aquellos que tenían acceso constante al emperador y poseían la fuerza y la determinación suficientes, los altos oficiales del ejército. Instigar a los leales comandantes a asesinar a su victorioso líder no era tarea fácil. Y entonces a Eros se le ocurrió un plan genial en su perfidia. Falsificó un documento, una lista de proscripción, una lista de hombres condenados a muerte por el emperador. Dominaba a la perfección la caligrafía de Aureliano y logró redactar el documento de tal manera que parecía absolutamente auténtico. En esta lista incluyó los nombres de varios oficiales de alto rango, incluidos aquellos a quienes el emperador realmente podría haber sospechado de alguna falta o deslealtad. Pero lo más importante fue que, junto con sus nombres, escribió también el suyo propio, para parecer una víctima inocente como todos los demás. Con esta lista falsa, visitó en secreto a los mismos oficiales cuyos nombres figuraban en ella. Les mostró el documento y, con aire de desesperación y compasión, les dijo que el emperador ya no confiaba en ellos. Les dijo que Aureliano los valoraba mientras los necesitaba en el campo de batalla, pero que ahora, en vísperas de una nueva campaña, había decidido deshacerse de los viejos comandantes para promover a nuevos favoritos. Les mostró la lista y los convenció de que el emperador los había condenado a todos a muerte, a él también, y que les esperaba una ejecución deshonrosa. Les dijo que solo tenían una salida: golpear primero. Los oficiales quedaron conmocionados. Conocían el carácter duro y suspicaz de Aureliano. Sabían con qué facilidad podía enviar a alguien a la ejecución incluso por la más mínima sospecha. La falsificación estaba tan bien hecha que no tuvieron dudas de su autenticidad. El miedo por sus propias vidas superó a la lealtad y al deber. Creyeron a Eros y aceptaron participar en la conspiración. Los conspiradores decidieron actuar de inmediato, antes de que el ejército partiera a la campaña. Eligieron el momento en que el emperador, acompañado solo por una pequeña escolta de pretorianos, salía del campamento camino a Bizancio. En un lugar apartado, en Caenofrurium, lo rodearon. Aureliano, incluso a sus 60 años, seguía siendo un guerrero formidable. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y desenvainó su espada, intentando defenderse. Pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Varios oficiales, sus compañeros de armas, hombres que habían ido a la batalla con él en innumerables ocasiones, se abalanzaron sobre su emperador, esencialmente desarmado. Golpe tras golpe, hundieron sus espadas en el cuerpo del hombre que había salvado al imperio. Así, en el polvo de un camino en las afueras de una insignificante ciudad tracia, cayó el restaurador del mundo. Los soldados en el campamento, al enterarse de la muerte de su amado emperador, se llenaron de furia y dolor. Inicialmente su ira se dirigió contra el Senado, ya que corrieron rumores de que habían sido los senadores quienes organizaron el asesinato, vengándose de los ejecutados durante la represión de la revuelta de Felicísimo. Pero la verdad salió a la luz muy rápidamente. Uno de los oficiales, cuyo nombre estaba en la lista falsa pero que no había participado en el asesinato, habló del documento que les había mostrado Eros. La lista fue encontrada y el engaño se descubrió. La ira del ejército se volcó ahora sobre los verdaderos asesinos. Todos los conspiradores, incluidos sus comandantes, fueron capturados y sometidos a una tortura atroz. Los soldados los despedazaron. Eros, el organizador de toda la conspiración, según algunas fuentes, fue arrojado a las fieras. El ejército,
habiendo perdido a su líder, impartió una justicia sangrienta, pero esto ya no podía devolver a Aureliano. Su gran reinado, que duró solo 5 años y medio, terminó tan abrupta y sangrientamente como había comenzado. El hombre que había luchado contra decenas de enemigos en los campos de batalla desde la Galia hasta Mesopotamia, no cayó por la espada enemiga, sino por la daga de un traidor, por la mentira y el miedo engendrados por su propia severidad. Fue la trágica ironía de su destino. La muerte de Aureliano sumió al imperio en un estado de shock. El ejército que adoraba a su emperador quedó tan atónito y abatido por el dolor que, en un caso sin precedentes en la historia romana, se negó a proclamar inmediatamente un nuevo gobernante. En su lugar, los generales enviaron una carta a Roma pidiendo al Senado, al que tanto tiempo habían despreciado, que eligiera un nuevo emperador de entre sus miembros. Los senadores, a su vez, temiendo al ejército, se negaron varias veces, proponiendo a los soldados que eligieran ellos mismos a un sucesor. Este período, conocido como el interregno, duró varios meses, hasta que finalmente el anciano senador Marco Claudio Tácito fue elegido emperador. Este breve episodio demuestra mejor que nada el vacío que dejó la muerte de Aureliano. Él era el eje sobre el que se sostenía todo el mundo que había restaurado. Y su repentina desaparición volvió a poner a ese mundo al borde del caos. Pero a pesar de su final trágico y absurdo, el legado de su corto pero increíblemente intenso reinado resultó ser mucho más duradero de lo que se podría haber esperado. A corto plazo, el principal logro de Aureliano fue la propia salvación física del Imperio Romano. Cuando llegó al poder en el 270, el Estado prácticamente no existía como una entidad unificada. Estaba dividido en 3 partes enfrentadas, sus fronteras habían sido rotas, su economía yacía en ruinas y la propia capital estaba bajo amenaza de captura. En solo 5 años logró volver a unir estas piezas por la fuerza de las armas. Derrotó a los imperios de Palmira y Galo, devolviendo al control de Roma todas las provincias secesionistas. Rechazó más allá del Rin y el Danubio a hordas de bárbaros como godos, vándalos, alamanes y jutungos, restaurando la seguridad de las fronteras. Rodeó Roma con poderosas murallas que protegieron la ciudad durante los 1000 años siguientes. Inició reformas que sentaron las bases para una futura estabilización. Literalmente, sacó al imperio del infierno. Si no hubiera sido por Aureliano, es muy probable que el Imperio Romano hubiera dejado de existir ya en el siglo III, y toda la historia posterior de Europa habría sido completamente diferente. A largo plazo, su obra se convirtió en el fundamento de las grandes reformas de Diocleciano y Constantino. Fue Aureliano quien trazó el camino que seguiría el Bajo Imperio Romano. En primer lugar, la transición al dominado. Rompió definitivamente con la ficción del principado, en el que el emperador era solo el primer senador, al introducir atributos de poder orientales, como la diadema, y adoptar el título de Señor y Dios, sentó las bases ideológicas de la monarquía absoluta que más tarde institucionalizaría Diocleciano. El poder del emperador se volvió ilimitado y sagrado. En segundo lugar, su política religiosa. Su intento de introducir un culto estatal único al sol invicto fue el primer intento serio de dar una ideología unificada a un imperio desgarrado por las disputas religiosas. Aunque su proyecto finalmente perdió ante el cristianismo, mostró la dirección en la que se movía el pensamiento de la época, hacia el monoteísmo. Además, la vinculación del culto al sol con el 25 de diciembre posiblemente influyó en la elección de esta fecha para la celebración de la Navidad en la tradición cristiana. En tercer lugar, su reforma militar. Aunque las bases del ejército móvil las sentó Galieno, fue Aureliano quien demostró en la práctica su eficacia. Su confianza en una potente caballería de choque, incluyendo contingentes de federados bárbaros,
se convirtió en una característica definitoria del ejército tardorromano. Y en cuarto lugar, su estrategia defensiva. El abandono de la Dacia y la construcción de murallas alrededor de Roma marcaron la transición de una estrategia de expansión a una de defensa a ultranza. Roma ya no aspiraba a expandir sus fronteras. Su principal tarea era mantener las que ya tenía. Esta doctrina defensiva dominaría a lo largo de toda la historia del Bajo Imperio. Las valoraciones de la personalidad y el reinado de Aureliano en la historia han sido diversas, pero casi siempre han coincidido en una cosa. Fue un hombre de su tiempo, cruel y sangriento, pero era precisamente un hombre así el que se necesitaba para salvar a Roma. Los autores antiguos, como el autor de la Historia Augusta, por un lado, admiran sus victorias militares y su energía, y por otro, condenan su excesiva severidad y crueldad. Quedó en su memoria como un emperador que pudo haber sido más necesario que bueno. Historiadores de la Edad Moderna como Edward Gibbon lo vieron como uno de los más grandes emperadores romanos, situándolo a la altura de Trajano y Diocleciano. Subrayaron que su voluntad de hierro y su genio militar detuvieron por sí solos la desintegración de la civilización. Los investigadores modernos, con una gama más amplia de datos, ofrecen una valoración más equilibrada. Reconocen su destacado papel en la superación de la crisis del siglo III, pero también señalan que sus reformas fueron más bien medidas de emergencia, una reparación apresurada y no una transformación profunda del sistema. Eliminó los síntomas de la enfermedad, pero no sus causas fundamentales como la desigualdad económica, la degradación de las instituciones civiles y la presión constante en las fronteras. Le dio al imperio un respiro, una prórroga, pero no una cura definitiva. Esa tarea recaería en sus grandes sucesores. Las cenizas del emperador Lucio Domicio Aureliano fueron llevadas a Roma con honores y enterradas. El Senado, al que despreciaba pero que se vio obligado a reconocer su grandeza, lo deificó oficialmente. Su culto, al igual que el del sol invicto que tanto había promovido, prosperó durante un tiempo en el imperio. Pero los tiempos estaban cambiando. El hombre que salvó al imperio era un producto del viejo mundo pagano. Creía en el poder de la espada, en la divinidad del poder y en la grandeza de Roma. Pero a la sombra de sus triunfos ya cobraba fuerza una nueva fe, el cristianismo, una fe que ofrecía consuelo no en las victorias terrenales, sino en la salvación celestial, una fe que se dirigía no a emperadores y legiones, sino a esclavos y pobres. Aureliano, según algunas fuentes, al final de su reinado preparaba un edicto de persecución contra los cristianos, pero no llegó a promulgarlo. No pudo comprender ni aceptar esta nueva fuerza que pronto cambiaría el mundo hasta hacerlo irreconocible. Apenas unas décadas después de su muerte, otro gran emperador, Constantino, apostaría no por el sol invicto sino por Cristo, y en sus estandartes, en lugar del disco solar, aparecería el crismón. El templo del sol invicto, construido por Aureliano, caería con el tiempo en la decadencia y sería desmantelado, y en su lugar y por toda Roma se levantarían basílicas cristianas. Y sin embargo, el legado de Aureliano no desapareció sin dejar rastro. Quedó en las piedras de su gran muralla que todavía hoy rodea la ciudad eterna. Quedó en el hecho mismo de la existencia de Bizancio, el imperio romano de Oriente que sobrevivió otros 1000 años convirtiéndose en el heredero de esa misma unidad que él había restaurado con su sangre y su hierro. La historia del emperador Aureliano es la trágica saga de un salvador asesinado por los salvados, de un hombre de una voluntad titánica que en solitario fue contra la corriente de la historia y logró hacerla retroceder, aunque fuera por un tiempo. Fue cruel, despiadado, ambicioso. Pero en el momento en que la civilización se encontraba al borde del abismo, era precisamente un hombre así el que se necesitaba. No fue un filósofo en el trono, como Marco Aurelio, ni un genio administrativo, como Augusto. Fue un soldado de Roma, y cumplió con su deber hasta el final, restauró el mundo, y pagó por ello con su vida.